Antes de empezar, ponte los auriculares. Asegúrate de estar a solas. Y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Mi tía Herminia murió hace unos meses. Mi madre insistió en que fuéramos a recoger sus cosas. Vivía en una casa antigua, en las afueras de un pueblo perdido entre montes y olivos. El pueblo se llama Arganza. No hay más de 50 vecinos y casi todos pasan de los 70 años. Mi madre no iba desde hacía décadas. Yo nunca había estado. Salimos un sábado a primera hora. Todavía era de noche cuando cargamos el coche. Llevábamos una mochila con ropa, agua, algo de comida y una caja vacía para los objetos de valor. El aire de otoño era frío, pero seco. Las hojas crujían bajo los neumáticos al salir de la ciudad. El viaje duró casi 3 horas. 3 horas de curvas, de asfalto rugoso y de caminos que se volvían cada vez más estrechos. La carretera parecía enroscarse sobre sí misma. Había tramos sin señalización, sin quitamiedos, sin cobertura. El GPS falló antes de la segunda hora. Tuvimos que seguir un mapa impreso, con líneas torcidas y nombres escritos a mano. Mi madre iba callada. No me miraba. No hablaba. Solo se aferraba al volante con los nudillos blancos. De vez en cuando miraba por la ventanilla como si buscara algo entre los árboles. Yo también miraba, pero no sabía qué esperar. Solo veía colinas secas, troncos torcidos y alguna que otra valla caída. Pasamos por 2 pueblos abandonados. Uno tenía una gasolinera oxidada y un columpio que se movía sin viento. El otro ni nombre tenía ya. Solo una iglesia derruida y un cartel inclinado cubierto de óxido. Cuando por fin apareció el letrero de Arganza, mi madre respiró hondo. No sé si fue alivio o resignación. El pueblo estaba encajado entre 2 lomas. Un puñado de casas de piedra, una plaza pequeña y un olivo enorme en el centro. No había coches, ni niños, ni música. Solo una mujer anciana asomada a una ventana, inmóvil, con los ojos clavados en nuestro coche mientras pasábamos. A la derecha una calle empinada subía hasta una verja de hierro. Allí estaba la casa de Herminia, gris, alta con las persianas bajadas y el tejado cubierto de hojas secas. Parecía haber estado esperando a que volviéramos, o a que alguien entrara por última vez. Cuando llegamos, el pueblo estaba en silencio. Nadie en las calles, ni un perro, ni un coche, solo el viento. La casa de Herminia estaba al final de una cuesta, rodeada de maleza y con la verja oxidada. Mi madre sacó la llave de una cadena que llevaba al cuello. Le temblaban los dedos. Al abrir la puerta nos recibió un olor denso, a madera húmeda y a tierra mojada. Todo estaba en su sitio. Ningún signo de violencia, ni manchas, ni cristales rotos. Solo el silencio. Revisamos las estancias una por una. En la cocina los platos aún estaban por lavar. La despensa tenía tarros etiquetados con fechas escritas a mano. En el salón, los muebles estaban cubiertos con sábanas. En el pasillo había fotos antiguas colgadas de la pared. Retratos en blanco y negro. Una niña con trenzas. Un hombre de uniforme. Una mujer de mirada severa. Subimos al piso de arriba. El dormitorio donde murió mi tía tenía una cama de hierro, una cómoda y un crucifijo torcido sobre la cabecera. No había ningún diario, ni cartas, ni papeles recientes. Solo silencio. Volvimos a bajar. Encendimos la luz del recibidor. La bombilla parpadeó y se fundió con un chasquido. Mi madre suspiró. «Esto está más muerto que ella», murmuró. Esa noche decidimos dormir allí. Yo no estaba convencido, pero ella no quería dejar la casa sola. Sacamos los sacos de dormir del maletero y los extendimos encima de las camas en un dormitorio. Nuestro perro que habíamos traído con nosotros se llamaba Bruno, un pastor mestizo que nos acompañaba desde hacía años, siempre atento, siempre tranquilo.
Lo dejamos en el porche con una manta y su cuenco. A medianoche se puso a ladrar, furioso, desesperado. Salté del saco. Abrí la puerta. Bruno no estaba. Solo su manta arrugada y el cuenco volcado. Busqué por el camino. Lo llamé. Nada. La oscuridad parecía más espesa de lo normal. Regresé a la habitación. Mi madre no se había movido. La desperté. Salimos con linternas. La puerta del porche chirrió al cerrarse detrás de nosotros. El aire era gélido, más que cuando llegamos, y estaba inmóvil, sin una brizna de viento. La luz de las linternas apenas iluminaba más allá de unos pocos metros. Todo lo demás era una masa negra y espesa, una oscuridad total, no como la de la ciudad, donde siempre hay farolas a lo lejos. Aquí, el cielo no tenía luna, ni estrellas, solo un telón denso, sin profundidad. El haz de luz parecía chocar contra ella, sin atravesarla, como si la oscuridad fuera algo sólido, algo que respiraba. Caminamos despacio por el camino de grava. Mi madre no hablaba, solo miraba al suelo alumbrando a cada lado. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni ramas crujiendo, ni el ulular del viento. Solo el sonido amortiguado de nuestras botas sobre la tierra húmeda. Y de fondo, un leve zumbido que no sabíamos de dónde venía. La linterna temblaba en mi mano, y el sudor, a pesar del frío, me bajaba por la espalda. Cada árbol parecía mirarnos. Cada rama crujía por dentro, aunque no se moviera. Nos alejamos unos 20 metros de la casa. Ni rastro de Bruno, ni huellas, ni jadeos. Lo llamé de nuevo en voz baja, solo por no romper del todo el silencio. Pero sonó raro, como si mi voz no encajara allí, como si no me perteneciera. Mi madre se detuvo, alumbró hacia un claro pequeño, al pie de una encina. Nada, solo maleza y una cuerda rota. Parecía una correa, pero no era la de Bruno. «Vámonos», dijo mi madre. «Ya no está». No discutí. Regresamos a la casa caminando deprisa, sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, algo cayó del estante de la entrada. Una postal, vieja, curvada por la humedad. La recogí. Estaba en blanco, pero olía a pelo mojado, como cuando Bruno volvía de correr bajo la lluvia. Esa noche no dormí. Ni mi madre. Ninguno lo dijo. Pero los dos sabíamos que algo había entrado con nosotros, y que Bruno no se había escapado. Se lo habían llevado, y lo peor era que de algún modo lo había permitido. Al amanecer encontramos a Bruno en el cobertizo. Estaba muerto, sin heridas, sin sangre, pero con los ojos muy abiertos, como si hubiese visto algo que no podía entender. Mi madre no dijo nada, solo lo cubrió con una sábana y se alejó. Enterramos al perro junto al nogal, detrás de la casa. Ese fue el primer aviso. Esa noche todas las bombillas de la casa empezaron a fallar. Se apagaban y se encendían sin razón. El reloj de la cocina se detuvo a las 3:15. La radio sintonizaba frecuencias en las que se escuchaban voces que no entendíamos. Un idioma áspero, casi un susurro. Mi madre decía que era el pueblo, el clima, las instalaciones viejas. Pero yo sentía otra cosa, una presión leve en el pecho, una mirada invisible, una especie de energía que no quería que estuviésemos allí. A los pocos días comenzaron los ruidos, puertas que se cerraban solas, golpes sordos en la planta de arriba, pasos sobre la madera cuando no había nadie. Mi madre despertó con un moratón en el brazo, luego en la pierna. Yo también. Marcas redondas, oscuras, como si alguien nos hubiese agarrado con fuerza durante la noche. Una mañana, las ruedas del coche aparecieron pinchadas, las 4, sin clavos, sin cortes visibles. Parecían haber perdido el aire de dentro hacia afuera. Tuvimos que pedir ayuda al taller del pueblo. El mecánico nos miró raro. No dijo mucho.
Solo repitió que la casa de Herminia nunca quiso visitas. Esa noche se fue la luz. Toda. Durante más de 2 horas. Encendimos velas. El viento golpeaba las ventanas con una fuerza extraña, como si algo intentara entrar o salir. Los golpes en el desván eran constantes, rasguños, pasos lentos. La radio empezó a sonar. Una voz infantil. Cantaba algo sin sentido. Una melodía vieja, dulce y escalofriante. Mi madre empezó a rezar. Yo no podía moverme. Sentía un frío que venía del suelo, una vibración bajo los pies. Cuando volvió la luz, la radio se apagó. El reloj seguía detenido a las 3:15. Mi madre dijo que teníamos que limpiar la casa cuanto antes, que algo se había quedado allí, que no estaba sola. Fue entonces al mover la cómoda del recibidor cuando lo encontramos. Un muñeco de trapo, empolvado, sentado contra la pared, en la esquina más oscura. Tenía la cabeza redonda, sin rasgos. Solo 2 botones negros por ojos y una línea torcida donde debía ir la boca. Vestía un peto rojo, desteñido, y tenía los brazos abiertos como esperando. Mi madre lo miró, pálida. «Ese muñeco lo hice yo», susurró, cuando tenía 12 años. Yo di un paso atrás. Sentí que el muñeco respiraba, no con aire, sino con presencia, como si ocupase un lugar más grande del que parecía. A partir de ahí, todo fue a peor. Lo colocamos sobre una mesa, envuelto en un trapo. Mi madre no quiso tirarlo. Dijo que no se debía hacer eso con lo que uno crea con sus manos. Yo no estaba de acuerdo. Esa noche soñé con la casa, pero en ruinas, cubierta de maleza, con el techo hundido y las paredes abiertas como costillas. Dentro, el muñeco caminaba solo, paso a paso, pisando ceniza. Me desperté sobresaltado con los pies helados. Estaba en el sofá del salón, la manta en el suelo, la radio encendida. Sintonizaba una canción infantil que no conocía. Y en la mesa, el muñeco había cambiado de postura. Tenía los brazos caídos y la cabeza ladeada hacia mí. Lo envolví de nuevo, lo metí en una caja y lo subí al desván. Al cerrar la trampilla oí algo crujir del otro lado, como si el muñeco se hubiese movido al notar el encierro. Desde ese día la casa cambió de tono. Todo sonaba hueco, más distante. Los relojes iban hacia atrás. Los espejos amanecían empañados, aunque no hubiera nadie dentro. Una noche mi madre despertó gritando. Tenía arañazos en el pecho. 3 líneas finas, paralelas, desde el cuello hasta el ombligo. No recordaba nada. Solo una sombra en su sueño. Un niño sin rostro. Un susurro que decía: «Estoy en casa». Al día siguiente las paredes del pasillo amanecieron con dibujos, hechos con tiza, círculos, cruces, espirales, trazos pequeños como hechos por una mano infantil. Los limpiamos. A las pocas horas aparecieron de nuevo. Yo empecé a escribir un diario. Quería registrar lo que pasaba, pero cada mañana las páginas aparecían tachadas o reescritas, con frases que yo no había escrito. Lucía quiere salir. Lucía ya no duerme. Lucía es tu hermana. Yo no tengo hermanas. Se lo dije a mi madre. Ella palideció. Fue hasta el desván sin decir palabra. Bajó con una caja de fotos. Al fondo, una imagen antigua. Una niña de pelo rizado sentada junto al pozo. En la parte de atrás con letra temblorosa: Lucía. Desapareció con 6 años, dijo mi madre. Mi hermana mayor. Creen que cayó en el pozo de un molino del pueblo de al lado, pero nunca encontraron el cuerpo. Herminia la cuidaba mientras mis padres trabajaban. Nunca se perdonó lo que pasó. Me quedé en silencio. El pozo seguía allí, a unos pocos kilómetros, tapado con una losa desde hacía años. Esa noche los golpes en el desván se hicieron más fuertes, como si alguien arrastrara muebles.
o pateara el suelo. Subí con una linterna. La caja del muñeco estaba abierta, vacía. Busqué por todo el desván. Nada. Al bajar lo vi. Estaba sentado en la mecedora del salón, la misma que usaba Herminia, mirando hacia la ventana, con una trenza rubia entre las manos. Una trenza real, de pelo humano. Grité. Lo lancé al fuego de la estufa. Las llamas lo envolvieron, pero no se quemó, solo humeó. Y el humo tenía forma. La forma de una niña pequeña con la cabeza ladeada. Mi madre apareció y me sujetó del brazo. «Hay que devolverlo», dijo. Al sitio de donde vino. Fuimos hasta el pozo al amanecer, sin hablar, sin desayunar, sin mirarnos siquiera. Mi madre llevaba el muñeco envuelto en una sábana. Lo sostenía con los brazos estirados, como si temiera que el contacto durara demasiado. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no llovía. El aire era espeso, olor a tierra mojada, aunque no hubiese llovido en días. Avanzamos por el sendero sin intercambiar palabra. Los olivos a los lados parecían más torcidos que antes, más bajos, como si se hubiesen agachado. Cuando llegamos al claro, el pozo seguía allí, tal como lo recordaba, apenas a unos metros del cobertizo. La losa que lo tapaba estaba entera, pero algo en el ambiente era distinto, como si el suelo respirara. Era un círculo perfecto, tallado en la roca, negro como tinta, sin borde, sin brocal, sin polea, solo un hueco que parecía absorber el sonido. Allí dentro no se oía nada, ni el viento, ni los árboles del exterior, ni grillos, ni aves, nada. Era como estar sumergido bajo el agua, como si el aire no vibrara, como si el tiempo se hubiera detenido. Durante años ese pozo permaneció sellado, hasta que lo reabrieron. Nosotros. No por maldad, ni por locura, sino por algo peor, por necesidad. Movimos la losa y una ráfaga helada nos golpeó la cara. Mi madre bajó la caja con el muñeco amarrado dentro. Lo dejamos caer. Volvimos a sellar el pozo. Pintamos con tiza roja una espiral rodeando la boca del pozo. Cada línea, cada giro, era parte de un patrón que ninguno entendía del todo. Solo sabíamos que debía estar allí, para mantener algo dentro, y para indicar a cualquier persona que llegara a ese lugar que no se acercara, que dentro había algo peligroso. Al volver a casa, el aire era distinto, más ligero, como si algo hubiese soltado por fin el aliento. Durante días la casa permaneció en silencio, pero era un silencio normal, un silencio humano. Las bombillas funcionaban, la radio no se encendía sola, dormíamos, soñábamos, comíamos sin miedo. Parecía que todo había acabado, hasta que una madrugada desperté de golpe, no por un ruido, ni por una pesadilla. Desperté porque sentí algo en la garganta, un cosquilleo, como un hilo. Me levanté y fui al espejo. Me miré, y ahí estaba, justo donde empieza el cuello. Una puntada, una sola, hecha con hilo negro, como si alguien hubiese empezado a coserme desde dentro, y solo hubiese dado la primera puntada, la primera de muchas. Entonces comprendí que no habíamos cerrado nada, solo habíamos cambiado de sitio lo que nos perseguía. Ahora no estaba en el pozo, ni en la casa, ahora estaba dentro de mí. En el pueblo de Bovera nadie se acercaba al invernadero de la señora Lorenz. Vivía sola, en una casa de ladrillo bajo, al final de un camino de tierra. Tenía más de 80 años. Caminaba despacio, arrastrando un pie. Siempre vestía con un delantal gris y un sombrero de ala ancha, incluso en invierno. Pocos recordaban desde cuándo vivía allí.
Algunos decían que había nacido en esa misma casa, otros que vino de joven, casada con un hombre de fuera. Su marido se llamaba Joaquín. Trabajaba en la cantera, pero dejó de ir un invierno sin previo aviso. La versión oficial fue que se había marchado a buscar trabajo a Francia, pero nadie lo vio salir del pueblo, y nadie volvió a verlo jamás. La señora Lawrence no habló más de él. Solo una vez en la tienda dijo que, a veces los hombres se deshacen. Tuvo 2 hijos, un varón y una mujer. El varón murió joven, en un accidente de tractor. La mujer se fue del pueblo y nunca regresó. Durante años nadie supo nada de ella, hasta que un verano volvió con sus 2 hijas pequeñas. Sus nietas, rubias, silenciosas. Jugaban entre los olivos, recogían piedras y corrían por los caminos sin hacer ruido. Duraron poco, menos de un mes. Un día la madre se marchó con prisas. Dijo que las niñas se habían enfermado y que necesitaban tratamiento en la ciudad. Nadie volvió a verlas. La señora Lawrence dijo que no hablaban más, que los que se iban por algo. Después de aquello, dejó de salir al pueblo. Solo bajaba cuando hacía falta, a vender, a comprar sacos, a dejar encargos. Tenía un ciclomotor viejo con cesta trasera, y siempre cargaba algo envuelto en lona. Era callada, pero atenta. Observaba más de lo que hablaba, y cuando alguien le preguntaba por su familia, ella desviaba la mirada hacia la tierra, y decía: lo que no se cuida, la tierra se lo traga. Después de eso, nadie volvió a insistir. Una vez, unos niños lanzaron piedras al invernadero desde el camino. Al día siguiente sus bicicletas amanecieron con los radios torcidos, las ruedas pinchadas y la cadena oxidada. Nadie los vio hacerlo, nadie los vio volver, pero todos supieron que había sido ella, sin palabras, sin represalias, solo con tiempo y paciencia. Esa era la señora Lawrence, vieja, callada y rodeada de vida vegetal que crecía demasiado bien. Vendía verduras enormes, tomates del tamaño de una mano, calabacines que parecía que respiraban, y lechugas tan verdes que dolía mirarlas. La gente del pueblo le compraba sin hacer preguntas, porque en Bovera cuando algo no se entiende se deja estar. Pero todo cambió en septiembre, cuando Clara, una niña de 7 años, desapareció. Era hija de Carolina, la profesora del colegio. Había salido en bicicleta, a dar una vuelta por los caminos. Nunca volvió, no dejó rastro, ni bicicleta, ni huellas, nada. Buscaron durante días. Vinieron patrullas, perros, helicópteros. No encontraron nada, solo silencio y calor. Un calor pegajoso, de esos que lo empapan todo. Cuando Clara desapareció, algunos recordaron el marido ausente, la nuera fugada, las nietas borradas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaron lo mismo. La Guardia Civil vino con perros. Revisaron barrancos, pozos y aljibes. Registraron graneros, tapias y pajares. Incluso pasaron por casa de la señora Lawrence. Ella los recibió sentada en el porche, con una taza de caldo en la mano. Los dejó pasar, les ofreció agua y les mostró el invernadero. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Los agentes tomaron nota de un olor extraño, pero no había restos, no había tierra removida, ni sangre, ni ropa, nada, solo tomates y plantas exuberantes. Además, alguien recordó que la señora Lawrence vivía justo en la zona donde Clara solía pedalear. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero la sospecha se sembró, como una semilla, silenciosa, creciendo. Yo era nuevo en el pueblo. Llevaba pocos meses como médico rural. Apenas conocía a la gente. Pero desde que Clara desapareció, algo en el ambiente cambió. La gente bajaba la voz al pasar por mi consulta. Nadie quería mencionar el tema. Una tarde,
Después de atender al último paciente, decidí pasar por la casa de la señora Lawrence. No por curiosidad, sino por ese instinto que uno desarrolla cuando algo no cuadra. El portón estaba entreabierto. Un fuerte olor a tierra mojada me golpeó el rostro. Percibí algo más denso, dulzón, como fruta madura mezclada con hierro. Toqué el timbre. Nadie contestó. Volví a tocar. Escuché pasos, lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Sí, dijo la voz de la señora. Le expliqué que estaba pasando consulta por la zona y que me interesaban las plantas. Mentí. Ella me miró, me estudió y luego abrió la puerta del todo. Venga, dijo. Pase. El interior de la casa era oscuro, lleno de frascos, papeles y una radio encendida con música de fondo. Me condujo hasta la parte de atrás. Allí estaba el invernadero, cubierto de lonas plásticas, amarillentas por el sol. Entramos. El calor era sofocante, el aire denso, y el olor era imposible de describir. Tierra húmeda, podrido, dulce, pesado. Los tomates brillaban, las hojas parecían moverse, casi respirar. La señora caminaba entre las hileras con una garrafa. ¿Cuál es el secreto?, pregunté. Ella sonrió, una sonrisa sin dientes. Compost, dijo. Todo está en el compost. Me señaló un bidón grande de plástico negro. Ahí lo preparó. Asentí, pero mi mirada se quedó fija en algo junto al bidón. Un zapato pequeño, blanco, con una flor cosida, cubierto de tierra. Ella me siguió la mirada y sin cambiar el gesto dijo: «Eso no es suyo». «¿De quién es?». Ella no respondió, solo se giró y siguió regando. Le dije que quería comprar unos calabacines que estaban en una mesa de cultivo al final del invernadero. La señora dudó, me miró fijamente. Tras unos segundos, sin decir una palabra, arrastró los pies hasta donde se encontraban los calabacines. Mientras tanto, cogí una muestra de compost y la guardé en un frasco de plástico que utilizamos para analizar muestras de orina. Cuando cerré la tapa, la señora Lawrence estaba justo delante mío, con 3 calabacines enormes en sus manos. Se me heló la sangre. Me dio la sensación que no me había visto recoger el compost. Esa noche no dormí. El zapato se me quedó grabado, porque Carolina me había mostrado una foto de Clara, y en la foto, Clara llevaba esos zapatos. No sé por qué cogí la muestra de compost. Era una corazonada. Un impulso que no venía de la razón, solo de esa sensación en la nuca, cuando algo no cuadra, cuando el cuerpo sabe antes que la mente. Al llegar a casa, guardé el frasco en la nevera junto a los sueros. Intenté leer, ver algo en la televisión. No pude. El zapato me volvía a la cabeza una y otra vez. No por lo que era, sino por lo que representaba. Porque cuando Carolina me enseñó aquella foto, se le llenaron los ojos de lágrimas al decir: eran sus favoritos. Y allí estaba, cubierto de tierra, al lado del bidón, como si se le hubiera caído al desaparecer, o como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, para probar algo, para decir sin decir. Esperé 2 días. Quería que pasara el fin de semana. Llevé la muestra a un compañero del laboratorio de la comarca. Le pedí que la analizara como favor personal, sin levantar sospechas, solo un test básico. Presencia de material biológico. Nada más. Me dijo que en unas semanas tendría algo, pero no hizo falta esperar tanto. A los 5 días me llamó. Su voz era baja, tensa. Me dijo que había restos orgánicos, trazas humanas, restos óseos calcinados, fragmentos de esmalte dental, minúsculos, pero suficientes para saber que alguien había estado allí, y no como jardinero.
La muestra coincidía con restos humanos procesados térmicamente. Cremación incompleta. Algo que, según él, solo ocurría si los huesos se quemaban mezclados con materia húmeda, como tierra o restos de comida. No podía identificar a quién pertenecían, pero no era una coincidencia. Le dije que no dijera nada, a nadie, porque sabía que no serviría de nada. No había cuerpo, no había ADN, solo una sospecha enterrada bajo kilos de tierra fértil, y una mujer vieja callada, que ya no parecía tener nada que perder. La policía no podía hacer nada solo con esas pruebas, y si lo intentaban, seguro que encontrarían el invernadero limpio, como si nada hubiera pasado. Así que no hice nada, solo esperé y observé. Una semana después, la señora Lawrence murió, así, sin más. La encontraron sentada junto al bidón, con las manos cruzadas sobre el regazo, y una sonrisa leve en el rostro. No había señales de violencia, ni desorden, solo paz. Y compost. Mucho compost. En los días siguientes, desmontaron el invernadero. Por seguridad, removieron la tierra. Entre las raíces de los tomates encontraron trozos de tela, de algodón blanco, y algo más. Una hebilla metálica en forma de flor, corroída, pero todavía reconocible, como la del zapato. El caso de Clara no se reabrió, no oficialmente, porque ya nadie tenía a quien interrogar. Pero yo sabía lo que había pasado, y Carolina también. Lo entendió cuando me miró a los ojos en la plaza, y yo no supe qué decirle, porque no había consuelo, solo certeza, y una tierra que durante años fue más fértil que ninguna, a un precio que nadie quiso admitir, ni denunciar, porque en Bovera, cuando algo no se puede explicar, se entierra. El molino de la Cañada llevaba más de 40 años cerrado. Estaba oculto entre encinas, a media ladera del Monte del Cuervo. La gente del pueblo evitaba el camino que pasaba cerca. Decían que allí no crecía el musgo, que los insectos no hacían ruido, que ni siquiera los perros querían acercarse. Yo no creía en esas cosas. Trabajo para la agencia forestal desde hace casi 8 años. Mi labor es revisar zonas de monte público, evaluar daños por tormentas, marcar talas controladas y asegurar que los accesos estén transitables. También estudio la salud de los árboles, la presencia de especies invasoras y los riesgos de incendio. He dormido en refugios a 2000 metros de altura. He atravesado barrancos solo, con una linterna en la boca y una cuerda vieja al hombro. He encontrado cabras abiertas por el vientre, como si algo las hubiera desollado con bisturí. Una vez, en los Pirineos, un compañero desapareció durante 2 días. Lo encontraron desnudo sin memoria, a 7 kilómetros de donde acampábamos. Dijo que lo habían llamado por su nombre. Otra vez, en una zona remota de Zamora, encontré símbolos tallados en los árboles. Nadie supo decirme qué significaban, ni siquiera los agentes medioambientales más veteranos. He oído campanadas a medianoche en lugares donde no hay iglesias. Y una vez, cerca de un embalse seco, encontré una barca amarrada al barro, con un candil encendido dentro. Pero nunca, en todos estos años, sentí lo que sentí en el molino de la Cañada. No era miedo, era algo más viejo, más hondo, como si el bosque por primera vez no quisiera que lo recorriera. Todo empezó cuando, hace unos meses, me destinaron al Valle de los Alcores para hacer un levantamiento del terreno, pasar allí 3 semanas, tomar muestras, marcar rutas. Nada complicado. La caseta donde dormía estaba a media hora del pueblo y a 15 minutos andando del molino. El primer día me lo señalaron en el mapa. Ni se le ocurra bajar por ahí, dijo uno de los técnicos. Es terreno muerto. Me reí. Pensé que era un chiste local, pero no lo era. Pregunté en el bar del pueblo al día siguiente. Era un sitio pequeño, oscuro, con fotos antiguas en las paredes. 3 hombres mayores jugaban a las cartas junto a la ventana.
Pedí café y pregunté por el molino. Los tres dejaron de barajar. Uno de ellos me miró de reojo. «¿Qué molino?», dijo. «El de la cañada», respondí. «El que está junto al arroyo seco». El más viejo de los tres se levantó y se fue sin decir palabra. Los otros dos cruzaron miradas. Uno mascaba algo, con la boca entreabierta. «No es sitio para curiosos», dijo el otro, sin dejar de mirar la mesa. «¿Por qué?». «Porque los que bajan luego no miran igual». «¿A qué se refiere?». «A que suben raros». «¿Raros cómo?». «Como si algo se les hubiera metido dentro». Se hizo un silencio espeso. El hombre del fondo dejó caer las cartas sobre la mesa. «Allí no vive nada». «¿Perdón?». «Ni grillos, ni ranas, ni pájaros, ni nada. Es monte sin voz. Y eso es peor que cualquier ruina». Volvieron a jugar. Yo bebí el café en silencio y salí sin preguntar más. Pero desde entonces, algo me oprimía el pecho. Como si el camino al molino no fuese un lugar, sino un umbral. La primera vez que lo vi fue desde una loma. Era una construcción de piedra gris, desgastada, irregular, con algunas partes que parecían dobladas, como si el tiempo hubiera intentado retorcerla. No tenía tejado, solo una estructura adosada por detrás, medio derruida como una espalda encorvada. Aún sin moverse, el molino parecía agazapado, esperando. Parecía deshabitado desde hacía siglos. Pero había algo en él que no encajaba, algo difícil de nombrar, como si no fuera una ruina sino una trampa que fingía serlo. La sombra que proyectaba era más oscura que la de los árboles, y más alargada, como si no respondiera al sol, sino a otra fuente de luz más antigua. Me quedé unos minutos mirándolo. No soplaba viento, pero las ramas de los árboles se agitaban, solo en esa dirección. No me acerqué, no ese día. Durante la segunda semana, una tormenta arrastró varios árboles hacia el cauce. Hubo que señalizar el paso, parte del trabajo, así que bajé por el sendero. Tenía que hacerlo, pero cuanto más me acercaba al molino, más raro se volvía el ambiente. El sendero estaba cubierto de ramas y de barro, pero el aire era espeso, no húmedo, espeso, como si al respirar me costara más llenar los pulmones. No se oía ni una cigarra, ni un pájaro, ni el chasquido de las ramas al crujir. Solo un murmullo lejano, un zumbido grave, como el que hacen las farolas cuando van a fundirse, o el que se oye dentro del oído antes de un desmayo. Cada paso que daba hacia el molino parecía más lento, como si la gravedad pesara más en esa parte del monte. Cuando llegué, vi que la puerta estaba abierta, o más bien descolgada. Colgaba de un solo gozne superior. El otro se había partido, pero la madera no parecía podrida. Parecía astillada por dentro, como si alguien, o algo, la hubiera empujado desde el otro lado. Dentro todo era sombra, pero no una sombra de oscuridad normal. Era una sombra inmóvil, densa, como si la luz no supiera por dónde entrar. La entrada olía a humedad y a otra cosa, un olor raro, como a tela vieja mezclada con hierro oxidado y sangre seca. No era fuerte, pero se metía en la garganta. Tragué saliva y di un paso dentro, solo uno. El suelo crujió con un eco imposible, como si en vez de madera hubiese pisado un túnel largo. Entonces lo vi, en el centro del suelo, un círculo de piedra agrietado, cubierto con una losa. No era parte del molino, no era decorativo, era un pozo, y alguien lo había sellado, pero el cemento estaba resquebrajado, como si se estuviera abriendo desde abajo. Alrededor del pozo había un dibujo, hecho con tiza roja, una espiral, reciente, como si alguien la hubiese hecho en los días anteriores. Ni la lluvia se la había llevado. Sentí un nudo en el estómago, y por primera vez en muchos años pensé en dar la vuelta y marcharme sin mirar atrás. Tomé fotos. Las revisé esa noche en la caseta. En todas, el pozo salía borroso. Solo el pozo. Lo demás nítido. Decidí no mencionarlo en el informe. La tercera semana, empezó lo raro. No de golpe. Como una cuerda que se tensa poco a poco, sin que te des cuenta hasta que ya no puedes moverte. El primer aviso fue una marca de barro junto a la entrada. Pensé que la habría hecho yo, pero al fijarme bien, vi que eran huellas, pequeñas, desnudas, y demasiado largas para ser de un niño.
Cada pie tenía 5 dedos, pero los dedos estaban demasiado separados. Eran como garras humanas, estiradas. Algunas huellas estaban sobre las otras, como si esa cosa hubiese estado caminando en círculos. La tierra olía a humedad, pero no a lluvia, a algo más denso, a madera mojada, a moho, y debajo, un fondo dulce y ácido, como carne dejada al sol. Me agaché a tocarlas. La tierra seguía blanda. Eran recientes. Esa noche no dormí bien. Soñé con una cuerda que descendía hacia un agujero oscuro, y algo que la subía despacio, muy despacio. El segundo día me desperté con la puerta entreabierta. Yo la había cerrado con llave. La cerradura seguía entera, sin marcas, sin arañazos. Encima de la mesa, junto al hornillo, alguien había dejado una flor seca, color rojo oscuro. Tenía los pétalos quebradizos y una forma como de estrella. Yo no la había cogido, y no había flores así cerca de la caseta. Consulté el cuaderno de especies. Era una planta acuática, de las que crecen solo en márgenes de pozas estancadas, y en toda la zona no había ni una poza, solo un pozo, sellado. Al día siguiente, encontré mi nombre, escrito con carbón, en el cristal de la ventana. La ventana estaba empañada, y alguien, con un dedo, había escrito sobre el vaho, 5 veces, mi nombre, Marcos, cada una con una letra más torcida que la anterior. La última parecía hecha por alguien que no sabía escribir. Debajo, una palabra, recuerda. Sentí como si me golpearan el pecho. No era miedo, era reconocimiento, como si esa palabra no estuviera escrita para mí ahora, sino para mí antes, o para una parte de mí que había olvidado algo esencial. Pasé el día sin hablar con nadie, sin anotar nada, solo mirando la espiral que aún recordaba del suelo del molino, y preguntándome si no la había visto antes, mucho antes, en otro lugar, o en un sueño. Bajé al pueblo al amanecer. Quería respuestas. En el bar, me miraban raro. Uno de los hombres mayores se me acercó. ¿Ha bajado al molino? Asentí. Pues no vuelva. ¿Por qué? Pregunté. Porque el pozo no estaba sellado para que nadie cayera dentro. Estaba sellado por miedo. Me contó que en 1979, un grupo de niños del pueblo desapareció. Fueron 6. Salieron a jugar cerca del molino. Solo regresó uno, un niño que no se escuchó hablar jamás. Lo único que dijo fue que había alguien dentro del pozo. Esa misma noche, los padres sellaron el pozo con losas. Se mudaron y juraron no volver. Pero con la tormenta las losas se habían resquebrajado, y alguien, o algo, había vuelto a salir. Volví a la caseta. Quería irme, recoger todo, pero al entrar, noté que el aire estaba helado, la ventana abierta. Sobre la cama había una piedra húmeda y una cuerda trenzada, una cuerda de pozo. Me giré hacia la puerta. Allí estaba, una figura, delgada, de pie, con los ojos abiertos como platos. Era un niño, pero no era un niño. Su piel era pálida como la cal. Tenía los labios cosidos con hilo negro, y en las manos, una flor seca, la misma que habían dejado sobre mi mesa. Retrocedí. Tropecé con la mochila. Cuando me incorporé, ya no estaba. Todo estaba en silencio. Salí corriendo hacia el coche. Al llegar, las ruedas estaban pinchadas. Las 4. Llamé por radio. Sin señal. Caminé. Casi 3 horas monte abajo, hasta que llegué al primer cortijo. Nadie me creyó. Nadie quiso subir. Presenté la baja al día siguiente. Esa noche no encendí la lámpara de gas. No tenía sentido fingir que todo estaba bien. Me tumbé en la cama con la navaja abierta en la mano, mirando el techo. El viento se colaba por las rendijas del tejado, pero no era viento normal. No tenía ritmo, ni dirección. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando sacos pesados por encima de las tablas. Y entre los golpes sordos a ratos, juraría que oí una voz. No en alto, una voz débil, como si viniera desde abajo, desde el subsuelo. Decía algo que no entendía, pero tenía cadencia, como una nana, o un rezo. A las 3:15 de la madrugada, sin pensarlo, me levanté. No encendí la linterna, no me puse las botas. Salí descalzo.
con la camisa abierta y los pies hundiéndose en la tierra mojada. Caminé hacia el molino, guiado por nada, ni por lógica, ni por valor. Era algo distinto, no obligación, ni impulso, era necesidad. Como si tuviera que cerrar algo que no recordaba haber abierto, pero que seguía esperando por mí. No era solo miedo, era otra cosa, una certeza silenciosa. Sabía que si no iba esa noche, no volverían a dormir nunca más, no porque tuviera pesadillas, sino porque algo no me dejaría cerrar los ojos. Llegué al molino sin tropezar una sola vez, a pesar de la oscuridad. La puerta seguía colgando, moviéndose apenas, como si respirara. Entré. El aire era más denso que antes. Tenía un sabor metálico, como si lo pudiera masticar. La espiral de tiza seguía allí, pero ahora brillaba, débilmente, como si tuviera luz propia. Y en el centro la losa del pozo estaba corrida. No mucho, solo unos centímetros. Lo suficiente para ver que debajo no había agua. Solo negrura. Una negrura que parecía absorber la luz. Y el sonido. Me acerqué. La piedra del borde estaba caliente, pero el aire que salía del hueco era gélido. Una mezcla imposible. Entonces la oí de nuevo. La voz. Suave. Familiar. No la oía con los oídos. La oía dentro de mí. Como un recuerdo que no sabía que tenía. Decía mi nombre. Pero no como lo dicen los demás. Lo decía con cariño. Y con tristeza. Y con hambre. Me incliné sobre el pozo. El interior no tenía fondo. O si lo tenía no pertenecía a este mundo. Vi algo moverse abajo. Algo lento. Algo que subía. Una cuerda. Y en el extremo, un lazo abierto. Como esperando un cuello. O una muñeca. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas. Pero no dejé de mirar. No podía. Y supe que eso no había empezado ahora. No con la tormenta. No con las huellas. Había empezado antes. Mucho antes. Y yo había estado allí. Aunque no lo recordara. Aunque no me lo hubieran contado. Por eso tenía que volver. Una última vez. Para recordar lo que había hecho. O a quién había dejado allí abajo. Cuando acepté la invitación de mi amigo Raúl para recorrer el sendero circular del Monte Seco, una ruta circular de apenas 4 horas en la ladera sur de la Sierra del Cierzo, creí que sería la despedida perfecta antes de su marcha a Chile. Era jueves 14 de julio. El boletín de la EMET no anunciaba lluvias ni brumas. Eché en la mochila lo imprescindible: cantimplora metálica, frontal, frutos secos, el viejo botiquín rojo que heredé de mi abuelo y la brújula Silva que había guiado a medio grupo de montaña del instituto. Le prometí a mi madre que a la hora de la cena estaría en casa. El sendero parte de la ermita de San Jorge, un pinar clareado donde el olor a resina se mezcla con el del tomillo que el sol machaca durante la mañana. Raúl me había pasado un track GPS por WhatsApp. Bastaba seguir la línea verde hasta el balcón de Canales, bordear el embalse de Canales por el noroeste, descender junto a la Fuente de Plata y tras cruzar el puente de San Pedro, regresar por la pista forestal. Un paseo de manual. Salí a las 9:07 de la mañana. El cielo impecable. La brisa. Apenas un soplo que rizaba las agujas. Crucé los primeros kilómetros silbando y grabando con Strava. Cada tanto sacaba fotos. Placas de musgo. Lagartijas correteando por la piedra. Nubes que parecían huellas dactilares. Al coronar la primera loma vi el embalse teñido de verde botella y el zigzag de la presa. Hice zoom con el móvil. Publiqué en Instagram el hashtag Jueves de Monte y seguí. Fue al rodear la curva de roca del Alto de la Campana donde todo cambió. Una lengua de niebla emergía del cauce como si algo la exhalara desde el agua. Era espesa, gris, con un brillo blanquecino interior, como leche batida. No me alarmó. Recordé que en verano suele formarse niebla de advección. Apenas dura media hora. Me colgué la mochila al pecho para que el tejido no se empapara y avancé entre los vapores. El GPS perdió de golpe la señal. La pantalla mostraba un triángulo rojo sin mapa y el símbolo de brújula tachado. Saqué mi silba. La aguja vibró, giró sobre sí y se quedó en cero sin norte ni sur. Di 30 pasos. La niebla amortiguaba los ruidos, incluso mis botas.
Coloqué mentalmente cada giro, cada cambio de pendiente. Al llegar al punto donde debería encontrar el desvío a la cantera de la Rosa, el sendero desapareció. Ni hito ni mojón de pintura. Solo un pasillo recto de abetos nudosos, tan densos que apenas dejaban pasar la luz. Era imposible. Minutos antes la ladera estaba despejada. Regresé a ciegas hacia el collado. Al poco advertí que el suelo crujía diferente. No roca sino hojarasca húmeda. Me agaché. Eran hojas de roble, pero en la Sierra del Cierzo no crecen robles a esa altitud. Me giré. Retrocedí. La bruma se cerró como una cortina. Sentí la primera punzada de inquietud. Decidí poner lógica. Marqué con cinta reflectante un abeto y avancé recto, contando pasos. Al llegar a 40 volví la vista. Ni cinta ni rastro. Repetí con otro árbol, esta vez grabando la acción en vídeo. 100 metros después revisé la grabación. Mostraba mi mano atando el nudo, pero detrás del árbol no se veía la cinta. Era como si la tela hubiese sido arrancada en cuanto me di la vuelta, o peor, nunca hubiese existido. Desistí de la cinta y pinté una flecha con rotulador en una roca. Seguí 5 minutos. Cuando la niebla se abrió, me hallé en un claro circular que no figuraba en ningún mapa. En el centro había un poste de madera carcomida con un cartel torcido. Ruta de aventureros. 13 kilómetros. La misma tipografía de los senderos oficiales, pero abandonada desde hacía lustros. Bajo el título, alguien había raspado con navaja una frase: «No saldrás del jueves». Un escalofrío me recorrió la nuca. Saqué el móvil para fotografiarlo. La pantalla parpadeó y quedó congelada en gris, como si la imagen se negase a registrarse. Escuché entonces un crujido de ramas. Giré. Una mujer de estatura baja, rasgos orientales, ropa de trail desgarrada, me observaba desde un tronco caído. Se levantó lentamente, manos en alto, gesto de cansancio más que de amenaza. ¿Nuevo?, preguntó con voz ronca. Le conté lo sucedido. Ella asintió con resignación. ¿Te llamas Miguel?, preguntó. Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo recordarás mañana, contestó, cuando despierte otra vez el jueves. Se presentó como May, montañera aficionada que se había internado allí muchos jueves atrás. Su español era bueno, pero se notaba el acento chino de fondo. Explicó que cada amanecer repetía el mismo día. Dormías y despertabas al jueves, con idéntica humedad en el aire, idéntica luz rasante a las 7:26. No existía viernes. Algunos intentaron suicidarse. Contó en susurros. Despertaron con cicatrices frescas. Vivos. Jueves de nuevo. Me condujo a un campamento improvisado junto a un arroyo turbio. Lo llamaban Ribera del Espejo porque el agua, al atardecer, devolvía imágenes que no coincidían con la realidad. Te inclinabas a beber y la superficie mostraba tu rostro 10 años más viejo, o vestido con ropa distinta. Allí vivían una veintena de personas, excursionistas, 2 escaladores, un topógrafo con dron, una anciana italiana llamada Teresa, que aseguraba haber entrado en 1975. Sin embargo, su chubasquero lucía el logo de una marca lanzada en 2018. Aprendí las normas. Siempre dormir bajo refugio antes de las 10 de la noche. Mantener pequeños fuegos de guardia. La leña arde, pero las brasas se reinician cada amanecer y la madera consumida reaparece. Escuchar el toque de campana a las 3:03 de la madrugada. Orientarse hacia él indica el centro del bosque. No acercarse a los reflejos. Pregunté por los reflejos. May describió criaturas humanoides que emergían de la niebla en grupos de 2 o 3 al caer la tarde. Parecían sombras sólidas, piel gris, ojos como lentes negras. Imitaban gestos. Levantabas el brazo, ellos levantaban el suyo. Solo se atrevían hasta cierto límite. Con el último rayo se desvanecían. Nadie sabía qué ocurriría si alguna vez esas criaturas nos tocasen. Aún así, una vez faltó Rafa, un ciclista. A la mañana siguiente apareció en la orilla del río, la piel cubierta de un barniz plateado que nadie pudo raspar. Rafa no despertó más. Un jueves después, su cuerpo se disolvió como cera en agua caliente. Jueves 2. Desperté con el mismo canto de mirlo.
La misma luz atravesando el paño raído de la tienda. Mi reloj analógico marcaba 7:26, como encallado. Las brasas de la fogata chisporroteaban igual que la noche anterior. El topógrafo, Víctor, comprobaba su dron. Lo hacía cada día y el aparato, tras despegar, se estrellaba contra algo invisible a 30 metros de altura, dejando la carcasa por los suelos. Cada jueves amanecía intacto dentro de su funda. Así era el bucle. Decidí explorar con Víctor. Avanzamos rumbo sur, siguiendo el arroyo. Contó 1200 pasos con su odómetro. Yo también. De pronto el lecho se partió en dos cauces que formaban un círculo perfecto y se volvían a unir. En el interior surgía un monolito de piedra negro y liso. Talladas en la base había cifras: 14-7-22. La fecha de aquel primer día. Víctor intentó fotografiarlo. La cámara mostró un campo blanco. Tallé un símbolo con la navaja. Al parpadear, el arañazo había desaparecido. Más adelante, hallamos un claro donde pendían objetos: gorras, brújulas, camisetas. Todos los que yo había visto el día de antes. Pero también había un lote con pegatina de viernes 15 de julio, un periódico enrollado con ese titular, y una nota plastificada en castellano: «Vuelve cuando hayas cruzado la campana». Era la primera alusión al viernes en un objeto que se repetía cada jueves. Jueves 3. Nadie dormía bien. A las 3 de la madrugada sonó el toque. Un tañido grave que parecía venir de todas partes. Teresa estaba convencida de que la campana era la clave. El nombre me venían a la mente constantemente. Mi amigo Raúl estaba fuera y ajeno a todo. Habría dicho que lanzásemos un asalto frontal. May opinaba lo contrario. Cada intento acababa con bosques cambiantes y el grupo exhausto. Aquel día los reflejos aparecieron 2 horas antes del ocaso. Esta vez se acercaban más. Uno levantó algo brillante. Mi cantimplora. ¿Cómo la habían obtenido? Yo la llevaba colgada. El reflejo la destapó y vertió agua. El líquido chisporroteó sobre su piel, abriéndole grietas fosforescentes. Chilló sin sonido y al instante, los demás imitaron la escena, reventando en polvo plateado. El aire quedó denso de motas brillantes que se centraban hacia el río. Víctor propuso que el agua actuaba como disolvente de su materia. El topógrafo estaba obsesionado con hallar un límite físico. Si el bosque repite la topografía, quizá repita también la hidrología, decía. Así nació la idea de seguir el arroyo corriente abajo. Si el agua salía del bucle, nosotros también. Jueves 4. Partimos al alba 12 personas. Víctor, May y Teresa, los hermanos Alex y Cristóbal, la pareja geocacher Lucía y Rubén, un setero llamado José Luis, 2 escaladores húngaros que apenas hablaban español y yo. El bosque parecía alentar la empresa. La niebla era más clara, el suelo firme. Caminamos 8 horas. El río, sin embargo, describía giros absurdos, formaba meandros imposibles. Luego aparecía delante con la misma orientación que atrás, como si se replicase en espejo. Al anochecer, acampamos en un claro. El arroyo corría cerca de mi saco. Cuando me levanté a mear, perdón la crudeza, noté que el cauce fluía en dirección contraria. El agua subía en silencio, ascendía la pendiente como si una fuerza contraria la guiara. Raúl habría jurado que alucinaba, pero todos lo vimos. Corriente invertida, peces fosforescentes nadando contra el cielo. Y, en la piedra, huellas de pies descalzos apuntando en ambos sentidos. A las 3:03 la campana sonó 2 veces. Teresa gritó: «¡Es nuevo!». Siguiendo el tañido encontramos, o nos encontró, una torre metálica oxidada entre los pinos, una estructura de 10 metros con escalera y un badajo colgando. Bajo la base, una trampilla asegurada por candado brillante. Sobre ella, un cartel en castellano, letras de forja, solo para quien recuerde el viernes. ¿Alguien recuerda qué hacía el último viernes?, pregunté. Silencio. Ni siquiera Teresa, que afirmaba venir de 1975, tenía memoria del viernes previo a su llegada. La torre desapareció al amanecer. Jueves 7. Tras varios intentos fallidos de localizar de nuevo la torre, el bosque se reconfiguraba. Hallamos algo peor.
Alex y Cristóbal habían desaparecido. Sus sacos vacíos pero calientes. Sus botas junto al fuego. Siguiendo marcas, dimos con un claro abierto como cráter. En el centro, 2 brújulas idénticas incrustadas en roca. Eran sus brújulas. En la corteza de un fresno cercano alguien, o algo, había rasgado con uñas. Te conviertes en eco. May sacó su cuaderno. Llevaba registrando cambios físicos. Piel más translúcida. Uñas que no crecían desde hacía muchos jueves. Rastro cardíaco a veces imperceptible. El bosque no nos consume, nos copia. Víctor propuso provocar un corte brusco en la repetición. Incendiar una sección entera. Quizá el bucle no pudiera reiniciar material carbonizado. Pasamos 2 días acumulando ramas y resina. Cuando encendimos la antorcha, la llama comenzó normal, pero al segundo siguiente el fuego se congeló. Una reproducción perfecta, inmóvil, inerte, como escultura de cristal. Era imposible mover las brasas. Pesaban toneladas. Tras el reinicio la zona apareció sin ceniza, los troncos intactos. El humo congelado quedó flotando como pergamino gris. Al amanecer del siguiente jueves, volutas idénticas se arremolinaban sobre la colina. Era la primera vez que algo persistía entre bucles. Lucía sugirió que la torre reaccionaba a improntas. Si ese humo existía más allá del reinicio, podía servir de faro. Jueves 12. Tras orientar según la columna de humo, la torre surgió de nuevo, ahora desplazada y oxidada. El candado seguía. Esa vez la placa añadía bajo el texto original una línea nueva fresca. Di tu nombre completo. Teresa Valiente se adelantó. Teresa Mancini, hija de Pietro y Rosa. Nada. Víctor pronunció su nombre. Silencio. May lo intentó. Tampoco. Cuando llegó mi turno vacilé. Recordé la voz de Raúl diciéndome: Miguel Ángel Ruiz, deja de quejarte. Tragué saliva y bramé mi nombre. El badajo resonó y la trampilla se abrió. Dentro, una escalera de hierro y un túnel revestido de ladrillo curvo. Las lámparas se encendieron con un petardeo, revelando grafitis en castellano. El viernes es la salida. No temas al eco. Guarda el recuerdo. Bajamos Teresa y yo. Los demás quedaron arriba indecisos. A 20 metros la galería torcía. Olía a mar. Al fondo una puerta de madera palanca oxidada. En la jamba un hueco circular. Recordé mi brújula. Encajaba. Giró sola, se detuvo al norte. La puerta se entreabrió. Al otro lado se abría un pasillo de hormigón que ascendía a la luz. Se oía tráfico, bocinas. Un letrero fluorescente parpadeaba. Feria Internacional. Viernes 15 de julio. El aire arrastraba olor a café recién hecho y a gasóleo. Me giré hacia May en lo alto de la escalera. Sus ojos reflectaban como espejos negros. Comprendí que la transformación la había alcanzado. Parte del bosque ya vivía en ella. Teresa me tiró del brazo. Crucé. Ella detrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Hoy es viernes 15 de julio. La noticia del telediario habla de un incendio en la Sierra del Cierzo que los bomberos describen como columna de humo estática. Casi nadie la cree. Han pasado 5 meses. A Raúl, mi amigo, lo hallaron sin vida en la habitación de un albergue de Talca. Chile, el jueves 14 de julio. Ataque al corazón. Su móvil mostraba la foto que le envié del collado antes de perderme. En mi bolsillo, la brújula silba gira un segundo cada amanecer de jueves y se detiene. Sé que el bosque todavía llama. En los escaparates veo a veces un destello gris tras mis hombros, la figura de May, o algo que la copia, aguardando a que olvide cuánto vale un viernes. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio, y preferiblemente, a oscuras.